acordó hace casi ya 2 años. Permítame muy rápidamente explicarles un poco cómo fue ese proceso. Los magistrados de este írrito Tribunal Supremo de Justicia, cuya expresión vimos ayer en ese panfleto revestido de características de sentencia, pero es un panfleto leído por un militante del PSUV, que por cierto fue diputado de esa agrupación política aquí en esta Cámara, insisten en el supuesto desacato de esta Asamblea Nacional. En el marco de la sumatoria de sentencias absolutamente inconstitucionales, ellos, el 28 de marzo del año 2017, en la sentencia número 155, le ordenaron al presidente de la República tomar las medidas internacionales que considerara pertinentes en contra de el reiterado comportamiento contrario al orden jurídico internacional del secretario general de la OEA. Esto en virtud de la aprobación en el Consejo Permanente de una resolución pidiendo la aplicación de la Carta Interamericana Democrática de la OEA por la permanente violación y desconocimiento de ese Tribunal Supremo de Justicia de la legitimidad de esta Asamblea Nacional. Y la denuncia de la Carta de la OEA fue ejecutada el día 27 de abril del año 2017, mediante una comunicación que se consignó en la OEA el día 28 de abril de ese año. La Carta de la OEA establece que para que un Estado miembro pueda denunciar, es decir, renunciar a su permanencia en el organismo multilateral hemisférico, se tienen que dar 2 supuestos. Uno es la denuncia y el otro es que el Estado que consigna la denuncia haya cumplido con sus compromisos. Y evidentemente la segunda no está presente en esta denuncia que adelantó el régimen de Nicolás Maduro, porque tenemos un prontuario de incumplimientos de nuestras obligaciones hemisféricas, obligaciones de Venezuela como miembro fundador de la OEA en el año 1948. Y además Venezuela aprobó los subsiguientes protocolos de reforma de la Carta de la OEA, que fueron además aprobados por la Asamblea Nacional de Venezuela, el entonces Congreso Nacional, ratificados por el Congreso y publicados en Gaceta Oficial las leyes aprobatorias de esos protocolos. Pero lo más grave, señor presidente, colegas diputados, de esta pretensión de Nicolás Maduro y su régimen, es que el artículo 23, y me permito, señor presidente, con su venia, hacer lectura del mismo, establece lo siguiente. Esto es importante, pueblo de Venezuela, que lo tengamos muy claro. Ninguna disposición legislativa tendrá efecto retroactivo. Disculpen, el artículo 23. Los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos suscritos y ratificados por Venezuela, como es el caso de la Carta de la OEA, tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno en la medida en que contengan normas sobre su goce y ejercicio más favorables a las establecidas en esta Constitución y en las leyes de la República, y son de aplicación inmediata y directa por los tribunales y demás órganos del poder público. Es decir, los tratados y pactos válidamente firmados por la República tienen la misma jerarquía constitucional que la propia Constitución. Entonces pretenden, vía un acto írrito del Ejecutivo, que es la denuncia de la Carta de la OEA, bueno, borrar de un plumazo esta protección de derechos humanos. Aquí yo tengo, y es bueno ver cómo en función de los intereses políticos van cambiando las opiniones. Aquí está parte de lo que fue la discusión del artículo 23 en la Asamblea Nacional Constituyente en el año 99. Originalmente, el artículo 23 que les acabo de leer tenía una parte que decía
Estos tratados solo podrán ser denunciados por el Ejecutivo Nacional cuando resulte procedente, previa aprobación de las 2/3 partes de la totalidad de los miembros de cada una de las cámaras de la Asamblea Nacional. Eso decía originalmente el artículo 23. En el debate que se dio en la Asamblea Nacional Constituyente del año 99, y eso fue específicamente el día 21 de octubre del año 99, aquí tengo lo que se dijo sobre esa parte. El constituyente Vladimir Villegas, cito: hay algunas organizaciones de derechos humanos del país, y tengo esa preocupación también, que señalan lo peligroso de esta segunda parte, porque con una mayoría circunstancial X, con una mayoría de un partido político que gana unas elecciones, puede echarse atrás un convenio internacional en materia de derechos humanos y se puede violentar derechos del ciudadano. Constituyente Vladimir Villegas. Tengo esa preocupación porque estoy seguro de que en cualquier momento de nuestra etapa histórica pudiésemos tener una mayoría parlamentaria sumamente reaccionaria, enemiga de los derechos humanos. Igualmente participó en ese debate el constituyente Aristóbulo Istúriz. Aquí están sus afirmaciones en relación a la necesidad de eliminar esa aparte que facultaba a las 2/3 partes de la Asamblea Nacional para autorizar al presidente de la República para esa denuncia. Si firmamos un tratado de protección y defensa de los derechos humanos, evidentemente que es una conquista y no podemos renunciar a ella. El carácter progresivo significa que debo ir más allá. No puedo retroceder, no puedo renunciar a él, y aquí la denuncia implica revocar, que significa renunciar a la conquista. Puedo firmar un tratado superior, lo que no puedo es renunciar a una conquista que he logrado en materia de derechos humanos. Bueno, y hoy apoyan todo lo contrario a lo que dijeron en los debates de la Asamblea Nacional Constituyente, con una especie de sumisión perruna a todo lo que le dicen en Miraflores, obviando inclusive sus propias opiniones. Igualmente, la constituyente Iris Valera. Asimismo, estoy de acuerdo con lo que ha propuesto el constituyente Vladimir Villegas, que se elimine la parte única que tiene ese artículo. Y así fue. En el debate de la Asamblea Nacional Constituyente se eliminó esa parte. Y se eliminó esa parte precisamente para proteger los derechos humanos que, por cierto, están establecidos en esta Constitución, en su artículo 2, que establece cuáles son los valores superiores del ordenamiento jurídico de este país. Artículo 2, en el título de los principios fundamentales, establece claramente que uno de esos valores superiores del ordenamiento jurídico venezolano es la preeminencia de los derechos humanos. Así que, vía un acto del Ejecutivo Nacional, tú no puedes derogar una norma constitucional, y la Carta de la OEA tiene preeminencia constitucional porque los tratados de derechos humanos tienen en el derecho interno de Venezuela la misma jerarquía normativa de la Constitución. Ese es un principio de superioridad constitucional. Y estaría violando también el principio de progresividad establecido en el artículo 19 de nuestra Carta Magna, que establece, y lo voy a leer muy rápidamente: el Estado garantizará a toda persona conforme al principio de progresividad y sin discriminación alguna el goce y ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente de los derechos humanos. En esta Carta Magna, la protección a los derechos humanos es inherente a los fundamentos y principios del ordenamiento jurídico del país. Por tanto, señor presidente, colegas diputados, esta pretendida denuncia, que en teoría debe el tiempo que establece la Carta, que son de 2 años, ese tiempo se vence el 27 de abril de este año. Este acuerdo lo que pretende es decirle a la comunidad internacional, al pueblo venezolano, al sistema interamericano, que Venezuela
sigue siendo parte de la Organización de Estados Americanos, que esa pretendida denuncia es nula por ineficiente y que no tiene ningún valor jurídico en el derecho público internacional. Este acuerdo que sometemos a la consideración de la Cámara hoy establece también enviar una comunicación al secretario general Almagro para que den por no presentada la denuncia de la Carta de la OEA, que dejaría en la indefensión frente a un régimen que ha hecho de la violación de los derechos humanos una política de Estado. Y lo vimos ayer, cuando en todas estas protestas que se dieron en el oeste de Caracas, de la ciudad capital, cómo los colectivos, la Guardia Nacional pasó por muchas de esas urbanizaciones disparándole a los edificios. Tenemos información de la cantidad de heridos, de una fallecida que llegó al Hospital Vargas con un tiro en la cabeza. Esa violación es todos los días y tiene su máxima expresión en el panfleto que leyó ayer este militante del PSUV disfrazado de magistrado, en donde prácticamente calificó de inconstitucional la ayuda humanitaria. Es decir, esa es la máxima expresión de lo que es la política de Estado de un régimen que ha hecho de los derechos humanos, o de su violación más bien, una política. Y por eso nosotros no podemos permitir que el pueblo venezolano tenga esta regresión de no contar con la protección de sus derechos humanos a través del sistema interamericano. Y nosotros, como representantes de ese pueblo, representantes legítimos, y en estos momentos, en el marco de esta usurpación, estamos ejerciendo nuestras facultades, aprobadas, por cierto, en esta Cámara hace 2 semanas, en el acuerdo que declaró precisamente la usurpación, que claramente en su artículo 6º establece, esto lo aprobamos la semana pasada, disponer de las medidas necesarias para que, de conformidad con los tratados aplicables, en este caso estamos hablando de la Carta de la OEA, ese es uno de los tratados aplicables, la Constitución y las leyes de la República, se asegure la permanencia del Estado venezolano en organismos multilaterales y la vinculación de los mecanismos internacionales de protección de derechos humanos como límites al ejercicio del poder político en Venezuela. Estamos siendo coherentes en el desarrollo de lo que aprobamos en este acuerdo sobre la declaratoria de usurpación de la presidencia de la República por parte del señor Nicolás Maduro. Así que, colegas diputados, Junta Directiva, este acuerdo que hoy estamos presentando de declaratoria de ineficacia, de nulidad del acto de Nicolás Maduro Moros, de la pretendida denuncia a la Carta de la Organización de Estados Americanos por parte del Estado venezolano, es nula, y así les pido que lo aprobemos la tarde de hoy. Muchísimas gracias, colegas diputados, es todo. Muchísimas gracias. Consigne el acuerdo en Secretaría. Diputado, tiene la palabra el diputado Luis Florido. Y puede hacer uso de la tribuna de oradores. Muchas gracias, presidente. Quisiera, con su venia, que por favor el ciudadano secretario pudiese leernos el artículo 19 de la Constitución, ya que el presidente de la Comisión de Política Exterior leyó el 23, que es muy importante. De la lectura, ciudadano secretario. Artículo 19 de la Constitución. Artículo 19. El Estado garantizará a toda persona, conforme al principio de progresividad y sin discriminación alguna, el gozo y ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente de los derechos humanos. Su respeto y garantía son obligatorios para los órganos del poder público de conformidad con la Constitución, los tratados sobre derechos humanos suscritos y ratificados por la República y las leyes que lo desarrollen.
Señor presidente, con su venia, pido la lectura del artículo 25 de la Constitución. Dele lectura, ciudadano secretario. Artículo 25. Todo acto dictado en ejercicio del poder público que viole o menoscabe los derechos garantizados por esta Constitución y la ley es nulo, y los funcionarios públicos y funcionarias públicas que lo ordenen o ejecuten incurren en responsabilidad penal, civil y administrativa, según los casos, sin que les sirvan de excusa órdenes superiores. Es todo. Bueno, ante la lectura del artículo 21, 23 y 25 de la Constitución, nosotros la primera conclusión que tenemos que sacar es que todo puede hacerse con la Constitución. Absolutamente todo. Pero nada puede hacerse sin esta, que es la Constitución que votó el pueblo de Venezuela y que defendió cuando el difunto presidente Chávez intentó reformarla en el año 2007. Esta Constitución es la que le otorga derechos a los ciudadanos, y cuando el Tribunal Supremo en el año 2017, este espurio, por cierto, Tribunal Supremo, le dice a Nicolás Maduro que tome las medidas necesarias en materia internacional, posteriormente, el 28 de abril, denuncian la Carta de la Organización de Estados Americanos, nada más y nada menos que le están quitando derechos a los ciudadanos, derechos humanos a los ciudadanos, porque como lo establece el artículo 23, los acuerdos y convenciones y pactos suscritos por la República en materia de derechos humanos son parte integrante de la Constitución. El Pacto de San José, el Acuerdo de San José, es parte integrante de la Constitución. Y nada más y nada menos que le quitaron a los venezolanos esos instrumentos. La Organización de Estados Americanos, y lo dijimos en primer lugar cuando tuvimos la oportunidad de visitar Washington la primera vez con el presidente para aquel momento, Henry Ramos Alup, presidente de la Asamblea en el año 2016, que por cierto nunca pretendió ser presidente en otra época distinta. Fue presidente de la Asamblea en el año 2016, tal cual como lo dijo. En el 2017 le correspondió Julio Borges, 2018 Omar Barbosa y 2019 nuestro hermano y apoyado por todos los diputados de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó. Y hago referencia a eso porque ese fue un hecho muy importante que marcó un antes y un después con respecto a la relación del Parlamento venezolano y la Organización de Estados Americanos. Porque allí logramos lo que también tiene como parte integrante del entramado jurídico la Organización de Estados Americanos, que es la Carta Fundacional de la OEA de 1948, en la cual estuvo Rómulo Gallegos, nada más y nada menos. La Carta Interamericana Democrática, o Democrática Interamericana, que protege las democracias, que también fue suscrito por la República como acuerdo. La Carta Social de las Américas de Cochabamba, Bolivia, y por supuesto, nada más y nada menos que el Pacto de San José, los acuerdos suscritos en materia de derechos humanos, que tienen como entes, en este caso máximas expresiones, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Así que para nosotros es muy importante que estemos ratificando lo que dijimos el 2 de mayo de 2017, cuando declaramos nulo, este Parlamento declaró nulo esa acción. En este momento estamos haciendo una ratificación en base a los acuerdos aprobados en este mismo mes de enero, el 15, donde declaramos usurpador a Nicolás Maduro y donde dijimos que gradualmente la Asamblea Nacional asumirá las potestades que están establecidas en los artículos 233, 333, 350 y basado también en el artículo 138 constitucional. Es por tanto que el escenario de lucha que nosotros estamos planteando ahora es que esta Asamblea Nacional le devuelva al pueblo lo que es del pueblo, que le devuelva la participación de un representante del pueblo ante la Organización de Estados Americanos, que le devuelva la defensa del sistema interamericano a los venezolanos, que evidentemente el régimen de Nicolás Maduro no quiere que al pueblo venezolano lo proteja absolutamente nadie. Y lo hemos visto, por supuesto, en las distintas acciones. La que narraba el diputado Carlos Valero, que pueden constituirse también en delitos de lesa humanidad,
con el caso de Ecuador, como también los que han ocurrido en Venezuela sistemáticamente por parte del régimen, que ha venido soslayando y quitándole derechos a los venezolanos uno tras otro, desde el derecho a alimentación, derecho a la medicina y por supuesto los derechos que han tenido que ver con la represión de un régimen que ha venido cercenando cada día más y aplicando la ley del alicate, apretando y apretando a la población venezolana, pensando que la población venezolana se va a colocar de rodillas, y no, señor Maduro. El pueblo venezolano no se coloca de rodillas, como el parlamento venezolano no se coloca de rodillas, y todo lo contrario, nos ponemos de pie, nos ponemos al frente y le decimos: el sistema interamericano va a seguir defendiendo a los venezolanos, y el parlamento se levanta como se levantará mañana 23 de enero en las calles de Venezuela para expresar el rechazo a este régimen oprobioso, que lo que ha traído es pobreza y tristeza a todos los venezolanos. Por eso, señor presidente, el acuerdo presentado por mi homónimo diputado Francisco Sucre, que presenta, entre otras cosas, un rechazo a lo que es esa denuncia y unas acciones que también tienen que ser concretas en base a que el Parlamento venezolano siga avanzando en la restitución de los derechos de los venezolanos. Pueblo de Venezuela, aquí está tu Parlamento, aquí está tu Asamblea Nacional, que nunca te ha abandonado y jamás te abandonará. Seguiremos en la lucha, seguiremos en las calles, continuaremos restituyendo los derechos a los venezolanos, continuaremos haciendo las acciones del Parlamento para que cada venezolano se sienta representado en estos diputados que estamos dando la lucha. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputado Luis Florido. Tiene la palabra para continuar el debate el diputado Williams Dávila. Y puedo hacer uso de la tribuna de oradores. Gracias, presidente. Colegas diputados. La Asamblea Nacional en este momento le garantiza al pueblo venezolano que nunca va a quedar desprotegido en los organismos multilaterales. Justamente en el decreto donde se declara la usurpación del poder por parte de Nicolás Maduro el 15 de enero, entre otras cosas, con la venia suya, presidente, en ese decreto se dice que se van a disponer de las medidas necesarias para asegurar la permanencia del Estado venezolano en organismos multilaterales y la vinculación de los mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos. Eso es lo que se está haciendo en este momento, porque obviamente un acto del Poder Ejecutivo no puede abrogar disposiciones estructurales de lo que se llaman el bloque de la Constitución. Y los tratados tienen el mismo mecanismo de rigidez que tiene una Constitución para ser modificada. Y en este caso concreto, cuando el finado Chávez denunció la Convención Americana en el año 2012 y nosotros éramos minoría en esa Asamblea Nacional, fijamos una posición rechazando esa denuncia que había hecho Chávez de la Convención Americana en el año 2012, porque le quitaba a los venezolanos la instancia de la Corte Internacional de los Derechos Humanos, violando precisamente el artículo 23. Hoy día, y en esa época era Maduro canciller, en abril de este año 2017 denuncia la Carta de la OEA. Nosotros declaramos meses más tarde el abandono del cargo, pero siendo Henry presidente se declaró la inhabilitación política de Maduro. En este momento tenemos una situación entonces curiosa. Alguien que abandonó el cargo, inhabilitado políticamente, denuncia la Carta de la OEA y pretende decirle al sistema interamericano
que se va a retirar de la OEA porque supuestamente hay una agresión del imperialismo por la vía de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. No lo puede hacer, primero porque es un usurpador. Cuando atacan a esta asamblea, como en la sentencia ayer del tribunal, que nosotros estamos usurpando funciones constitucionales, es al revés. Nosotros ejercemos nuestra responsabilidad constitucional, las competencias constitucionales que le da a la asamblea, porque el bloque de la Constitución no puede ser abrogado por una disposición arbitraria del Poder Ejecutivo. Para nadie es un secreto que la propia Constitución establece en su artículo 7, que es la ley suprema. Todos los poderes públicos tienen que sujetarse a la disposición de la Constitución. El artículo 19 constitucional habla del principio de progresividad de los derechos humanos, que independientemente que un derecho humano no esté consagrado dentro de la Constitución, cualquier otro derecho no consagrado allí tiene que considerarse porque hay un principio de progresividad. Y como lo dijeron los anteriores colegas, la jerarquización de los tratados a nivel del artículo 23 quiere decir que hay un procedimiento rígido. Para poderse modificar la Constitución se tiene que seguir el procedimiento establecido entre los artículos 344 y 346, que establece el procedimiento para dejar sin efecto una disposición constitucional por la vía de la reforma o por la vía de una enmienda. Eso no se cumple en este momento, ni se cumplió en el año 2012. Y por supuesto que la misma Constitución establece que dentro de los principios de las relaciones internacionales está justamente la defensa de los derechos humanos. Al pueblo de Venezuela le decimos, a todos los países miembros de la OEA, la propuesta que se trae es dejar sin efecto esa orden oficial, esa norma oficial o esa exhortación que está haciendo Maduro en el sentido de retirar a Venezuela de la OEA. Pues esta Asamblea Nacional, en uso de su poder legítimo, ratifica que creemos en los derechos humanos, que garantizamos su promoción, y por eso Venezuela no va a quedar aislada de ningún organismo multinacional o multilateral, mucho menos la OEA. Venezuela forma parte de la OEA desde 1948 y suscribió la Convención Americana en 1969. De manera que nosotros tenemos dentro de nuestra contextura histórica un convencimiento pleno, porque América fue de avanzada en el desarrollo del derecho internacional americano de los derechos humanos. Nosotros tuvimos visibilidad de consecuencia cuando el expresidente Rómulo Betancourt se hizo presente en la novena Convención Americana en Bogotá, donde se fundó la OEA. Su discurso decía: tenemos dentro de nuestro corazón una lucha anticolonialista y sobre todo en defensa del ser humano. Eso que hoy día está en vigencia lo quiere acabar este régimen, un régimen oprobioso que se ha entregado a los peores intereses transnacionales que puede suceder en el mundo de hoy día, que está penetrado en los tuétanos por la corrupción, que ha querido destruir los valores y principios de nuestra nacionalidad y de nuestra integridad territorial. En el bloque de disposiciones que hoy esta Asamblea ha considerado, como la ley de amnistía o el decreto de la ley de amnistía, y esto de dejar sin efecto el que cese la presencia de Venezuela dentro de la OEA, es un mensaje extraordinario para todos los factores sociales del país. Nosotros pensamos en función del ser humano. ¿Quién es el que ha decretado la guerra contra el pueblo venezolano? ¿Quién es el que ha decretado la guerra contra la democracia? No ha sido este Parlamento, es el usurpador que pretende aislarnos, porque todo esto fue un subterfugio para no cumplir con sus obligaciones de los tratados en materia de derechos humanos. Eso fue todo, porque él sabía perfectamente bien allá en el 2012, cuando denunció la Convención Americana, y ahora cuando denunciaron la Carta de la OEA, que la columna vertebral de la política del régimen
iba a ser la represión contra ustedes, los periodistas, que han sido víctimas de represiones físicas, cuando le quitan hasta sus cámaras, cuando están ejerciendo su profesión de manera objetiva. La represión que hemos sido nosotros víctimas aquí en la Asamblea Nacional. La represión contra el pueblo pobre y oprimido de Venezuela, que en este momento sufre en carne propia cuando no consigue medicina y no consigue comida. Hay allí una violación de sus derechos económicos y sus derechos sociales. Porque la única manera que tiene este tipo de regímenes de poder es instaurándose por la vía de la coacción y de la fuerza. Y por eso no pueden creer nunca en un sistema progresivo y universal de protección de los derechos humanos. Hay contenido entonces político, hay contenido discursivo de lo que nosotros hablamos aquí en esta asamblea, todos nosotros. No estamos defendiendo siempre cosas panfletarias, estamos defendiendo en lo que creemos, en lo que sentimos, porque cuando decimos y le decimos a los Estados miembros de la OEA que dejen sin efecto, que no consideren como un documento que haya llegado alguna vez a la OEA ese panfleto represivo y reaccionario de Maduro de querer excluir al pueblo venezolano de la protección de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Esa es la razón de ser de este proyecto de acuerdo que se presenta, porque aquí está planteado la razón y la vida histórica de un pueblo libertario como ha sido el pueblo venezolano. La OEA nació, la Carta de la OEA es un tratado en sí mismo, porque la Carta de la OEA tiene que ver con la garantía y la promoción de los derechos humanos. Y eso es lo que está planteado aquí. Quienes están en contra de los derechos humanos, quienes violan la dignidad humana, están del lado de allá o en Miraflores. Pero quienes creemos en el ser humano, en la dignidad de la persona, en los valores y principios de nuestra civilidad, estamos aquí en la Asamblea y mañana 23 de enero estará en la calle ese pueblo en todo el país reclamando libertad y democracia. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Williams Dávila. Tiene la palabra el diputado Omar González. Y puede hacer uso de la tribuna de oradores. Señor presidente, colegas diputados, el filósofo, el erudito, el profesor canadiense Herbert Marshall McLuhan acuñó en la segunda mitad del siglo XX la frase de la aldea global. La aldea global para describir la importancia de la interconexión de los países, de los pueblos, para alcanzar su desarrollo y un mejor nivel de vida, fundamentalmente a través de las comunicaciones. Y la Organización de Estados Americanos, el sistema interamericano de la OEA, representa el espacio más importante del hemisferio para esa interconexión. Representa el foro más idóneo para buscar soluciones a los conflictos comunes o individuales o sectoriales de los pueblos que integran esta organización. Es la tribuna más alta de la diplomacia en el continente. De allí la importancia de este debate sobre la permanencia de Venezuela en el sistema interamericano de la Organización de Estados Americanos. ¿Por qué, me pregunto yo y seguramente los venezolanos que nos están viendo a través de los medios de comunicación social y los periodistas saben perfectamente la importancia de McLuhan en el tema de la aldea global, se preguntarán
por qué Maduro, el usurpador Maduro, pretende sacar a Venezuela del sistema interamericano. ¿Qué lo motiva? De las 35 naciones que conforman la Organización de Estados Americanos, 34 asisten. Cuba no concurre por decisión propia a la OEA. La gente podría pensar que es para emular a la cuna, a La Habana, al hegemón que tiene sus tentáculos y tiene sus colmillos hincados en la yugular de este país llamado Venezuela. Pero hay otros motivos. Es que lo que trata el usurpador Nicolás Maduro es de evitar, es el ardid ya conocido, la estratagema conocida, de evitar resoluciones que sancionen a su régimen dictatorial, tiránico, a esa asociación de criminales que se ha apoderado de Venezuela, que lo sancionen por la violación flagrante de los derechos humanos, por los cientos de asesinatos de disidentes políticos, por la detención arbitraria y desapariciones forzosas por razones de orden ideológico, por las torturas de las que están siendo víctimas los presos políticos, entre los que destaco a mi buen amigo el diputado Juan Requesén, entre otros, para evitar que se sancionen por el genocidio que está cometiendo contra el pueblo venezolano, expatriando porque no se van porque quieren millones de venezolanos que han tenido que emigrar, algunos dicen 3, otros 4, otros 5 millones de venezolanos en busca de comida, de medicinas o para salvar la vida y no morir en manos del AMPA. Para evitar sanciones, presidente y colegas diputados, como la que acaba de tomar de desconocer las elecciones del 20 de mayo pasado y en consecuencia desconocer a Nicolás Maduro como jefe de Estado y comandante de las Fuerzas Armadas. Para evitar todo eso, el régimen, la dictadura, la tiranía de Nicolás Maduro, el usurpador, envió una carta en abril del año 2017 para retirar a Venezuela del sistema interamericano de la Organización de Estados Americanos. Como ustedes saben, ese proceso dura 2 años. Es decir, que el próximo mes de abril, si no se interviene de inmediato, Venezuela quedaría fuera del sistema interamericano de la Organización de Estados Americanos y en consecuencia probablemente de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, del Banco Interamericano de Desarrollo y de otros organismos de este mismo sistema. Por eso, señor presidente, colegas diputados, es importante denunciar de inmediato. Y yo aquí apelo al presidente constitucional encargado de la presidencia de la República, como consecuencia de la aplicación del artículo 233 de la Constitución Nacional. Y me refiero al ingeniero Juan Guaidó, legítimo presidente constitucional de Venezuela, para que de inmediato solicite a la Organización de Estados Americanos que deje sin efecto la solicitud formulada en abril del año 2017 por el usurpador Nicolás Maduro de que Venezuela abandone el sistema de la Organización de Estados Americanos. Una sola palabra suya, señor presidente, bastará para que Venezuela permanezca en la OEA y en consecuencia todos estos gravísimos delitos que he mencionado acá de manera general sean precisamente objeto de dedicación y de debate en este foro, en este espacio, en esta alta tribuna. Muchísimas gracias, señor presidente, colegas diputados. Muchas gracias, colega parlamentario Omar González. Tiene para cerrar el debate
Tiene la palabra la diputada María Albert Barrios y puede hacer uso de la tribuna de oradores. Buenas tardes, colegas parlamentarios, medios de comunicación, junta directiva. El proyecto de acuerdo que traemos hoy, así como todos los actos celebrados en el único órgano legítimo de este país, responden a un proceso de lucha por el restablecimiento del orden constitucional, cuya ruptura fue evidenciada con las sentencias 155, 156, 157, 158 del año 2017, bajo aquellos que han usado el Tribunal Supremo de Justicia para violar la Constitución. Nos encontramos frente a un hecho trascendental que acarrea una inmensa responsabilidad histórica con un pueblo que ha luchado incansablemente por reivindicar el espíritu democrático que nos rige en los últimos 60 años de nuestra historia. Venezuela, como país miembro y fundador de la OEA, nos demanda defender la vigencia de la Constitución y hacerla cumplir como lo establece el artículo 333 de nuestra Carta Magna. Con su venia, señor presidente, solicito la lectura del artículo 23 y el primer párrafo del artículo 27 de nuestra Constitución. De la lectura, ciudadano secretario. Artículo 23. Los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos suscritos y ratificados por Venezuela tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno, en la medida en que contengan normas sobre su goce y ejercicio más favorables a las establecidas por esta Constitución y la Ley de la República, y son de aplicación inmediata y directa por los tribunales y demás órganos del poder público. Artículo 27. Toda persona tiene derecho a ser amparada por los tribunales en el goce y ejercicio de los derechos y garantías constitucionales, aun de aquellos inherentes a la persona que no figuren expresamente en esta Constitución o en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos. Es todo. Se van a cumplir 2 años de la mayor muestra de cobardía de aquellos que han decidido huir a las leyes, a la Constitución, a los tratados. Aquellos que han reinado con el yugo de la desidia y asomaron sus ansias de poder de huir del sistema democrático, no precisamente por justos, por demócratas, mucho menos por legítimos. Retumban las excusas, evocan el principio de autodeterminación, de independencia, de soberanía, de gobernabilidad, cuando son los únicos responsables de la tragedia que vive el país. La denuncia de la Carta de la OEA por parte de Nicolás Maduro, bajo ordenamiento de la sentencia 157 año 2017, llamó a evaluar el comportamiento de las distintas organizaciones internacionales a las cuales pertenece la República, aquellas que pudieran estar desplegando actuaciones similares a las del secretario general de la OEA, Luis Almagro. Esto implica revisar la Carta de la OEA, esto implica revisar la Carta Democrática Interamericana, también implica revisar la Carta Social de las Américas, de la cual el fallecido Hugo Rafael Chávez Frías formó parte en su Constitución. Sepan, señores, que detentan el poder. No van a poder con la voz, con el sentimiento y con la esperanza de un pueblo que decidió cambiar. Y que este pueblo va a seguir adelante defendiendo la vigencia de la Constitución hasta restituir la democracia en este país. En consonancia con los artículos 23 y 27 de la Constitución y en ejercicio de nuestro rol contralor, establecido en el numeral 14 del artículo 187, la República Bolivariana de Venezuela seguirá rigiéndose por los estamentos y acuerdos firmados en el marco del derecho internacional en pro del respeto a la democracia y la dignidad de nuestro pueblo. Esta decisión de denunciar la Carta de la OEA constituye otro golpe a la historia del pueblo en su lucha por la libertad y por la democracia. En primer lugar, porque es conveniente recordar que este país no solo es miembro de la OEA, también
fue fundador, distinguido fundador de este organismo. Y en segundo lugar, sépanlo bien, porque el anhelo de conquistar la democracia, ese anhelo que hoy tenemos todos los venezolanos, y hacer de ella no solo nuestro modo de vida, sino nuestro modo de gobierno, es irrenunciable. Vale recordar como únicos casos, porque vale el contexto, como únicos casos de suspensión temporal y exclusión los siguientes. República Dominicana en 1960, cuando el dictador Trujillo orquestó un atentado contra el presidente de la época, don Rómulo Betancourt. Cuba en 1962, por las inconsistencias del sistema político cubano, que además intentaban golpear nuestra democracia con el fomento de la guerrilla. Y aquí viene un dato curioso. Honduras en 2009 por el golpe de Estado contra el expresidente Manuel Zelaya. Esta iniciativa fue llevada a cabo por el expresidente Hugo Rafael Chávez Frías. En el mismo año, esta figura logró la reincorporación de Cuba en la Organización de Estados Americanos. Entonces la pregunta es, ¿en el 2009 servía la OEA o es que ellos han usado la OEA a su conveniencia, así como el mal uso de la política exterior en detrimento de los intereses de nuestro pueblo? Sepan, señores que detentan el poder, no vamos a permitir que el desgaste de la propaganda política, que la victimización, que se quieran expresar y escudar en principios que ni siquiera respetan, y que la pérdida de su fama en el exterior no van a lograr que Venezuela quede aislada del sistema internacional. No vamos a permitir que aíslen a nuestro país luego de toda la desidia que han traído. La Carta de la OEA y demás instrumentos jurídicos son de rango constitucional y se van a respetar en el ordenamiento jurídico interno de nuestro país. Así pues, colegas parlamentarios, pueblo venezolano, Venezuela sigue en la OEA porque este país tiene un pueblo de profundo arraigo democrático, con una fuerza incontenible de lucha por la libertad. Hay aquellos que quieren autoexcluirse y ya sabemos por qué. Nosotros seguiremos adelante, con la Constitución, con la gente, con el mundo entero, hasta izar una vez más la bandera de esa Venezuela de unión, de inclusión, de prosperidad, pero sobre todas las cosas, de esa Venezuela democrática que todos anhelamos. Muchísimas gracias. Se va a cerrar el debate. Señor secretario, déle lectura al acuerdo que reposa en mesa. La Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, como vocera del pueblo libre, soberano y democrático. Acuerdo de ratificación de la adhesión de la República Bolivariana de Venezuela a la Carta de la Organización de Estados Americanos, OEA. Considerando que mediante acuerdo del 2 de mayo de 2017, esta Asamblea Nacional declaró que es absolutamente inconstitucional y nula la denuncia de la Carta de Organización de Estados Americanos, OEA, suscrita por Nicolás Maduro Moros y presentada ante la Secretaría General de esa organización por la representación del gobierno venezolano. Considerando que la supuesta denuncia de la Carta de la OEA, presentada por quien hoy usurpa la presidencia de la República el 27 de abril de 2017, fue resultado del fraudulento proceso conducido por el Tribunal Supremo de Justicia y legítimamente conformado, quien en decisión número 155 del 28 de marzo de 2017 y su posterior decisión aclaratoria número 157, ordenó expresamente al Poder Ejecutivo que se procediera a tomar las medidas internacionales que estime pertinentes en vista del reiterado comportamiento contrario al orden jurídico internacional del secretario de la OEA, sugiriendo y casi ordenando la denuncia de la Carta de la OEA. Considerando que esa fraudulenta orden no fue más que una acción orientada a obstaculizar las investigaciones adelantadas en el marco de la OEA sobre la ruptura del orden constitucional y democrático y la sistemática violación de derechos humanos por parte del régimen de Nicolás Maduro, como en especial quedó reflejado el 3 de abril de 2017 en la resolución CP-RES 1078-2018-17 sobre sucesos recientes en Venezuela, aprobada por el Consejo Permanente de la OEA, considerando que la pretendida denuncia de la Carta de la OEA, como fuera señalado por esta Asamblea en el acuerdo antes citado del 2 de mayo de 2017, viola el artículo 23 de la Constitución,
el cual otorga jerarquía constitucional a la Carta, en tanto ésta ha sido considerada en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos como un tratado relativo a los derechos humanos, con lo cual la pretendida denuncia no tiene efectos jurídicos ni en el derecho interno venezolano ni en el derecho internacional. Considerando que la supuesta denuncia de la Carta de la OEA, así como la denuncia de la Convención Americana, forman parte de las acciones emprendidas por el régimen de Nicolás Maduro para romper el orden constitucional y democrático en Venezuela, permitiendo así la consolidación de un gobierno de facto responsable de la sistemática violación de derechos humanos, tal y como ha sido declarado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el informe Institucionalidad Democrática, Estado de Derecho y Derechos Humanos en Venezuela de 2017, y en el informe de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos y del panel de expertos internacionales independientes sobre la posible comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela de 2018, entre otros. Considerando que al haber perdido la Constitución su vigencia efectiva como resultado de la ruptura del orden constitucional y democrático, esta Asamblea Nacional asumió el deber de colaborar en el restablecimiento de su vigencia, con fundamento en el artículo 333 de la Constitución. Considerando que como parte de las acciones necesarias para el restablecimiento del orden constitucional y democrático es fundamental asegurar la permanencia del Estado venezolano en la OEA, considerando que la permanencia del Estado venezolano en la OEA es además condición necesaria para cumplir con los acuerdos aprobados por la Asamblea Nacional el pasado 15 de enero y en virtud de los cuales se acordó que en el marco de los artículos 333, 350 y 233 de la Constitución se adoptarían las medidas que permitan la efectiva conformación del gobierno de transición presidido por Juan Guaidó, quien en su condición de presidente de la Asamblea Nacional es el designado para encargarse de la presidencia de la República. Acuerda, primero, ratificar que la supuesta denuncia de la Carta de la Organización de los Estados Americanos, OEA, formulada arbitrariamente por Nicolás Maduro Moro, es jurídicamente inexistente y no produce efectos jurídicos. Segundo, en virtud de que la presente declaratoria, formulada inicialmente el 2 de mayo de 2017, tiene lugar antes de que haya terminado el periodo de salvaguarda de 2 años previsto en la Carta de la OEA para que una denuncia entre en vigor, el Estado venezolano continuará siendo miembro del pleno derecho de la Organización de Estados Americanos, como si nunca se hubiese presentado tal denuncia. Tercero, enviar una comunicación al secretario general de la OEA, señor Luis Almagro, a los fines de que tanto su despacho y los demás Estados miembros de la organización tomen debida nota y den por no presentada la denuncia de la Carta de la OEA formulada por Nicolás Maduro Moro. Cuarto, garantizar la representación del pueblo venezolano en el sistema interamericano de la Organización de Estados Americanos, OEA. Quinto, dar publicidad al presente acuerdo, tanto a nivel nacional como internacional, dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, en Caracas, a los 22 días del mes de enero de 2019, año 208 de la Independencia, 159 de la Federación. Juan Gerardo Guaidó Márquez, presidente. Edgar José Zambrano Ramírez, primer vicepresidente. Iván Stalin González Montaño, segundo vicepresidente. Edinson Daniel Ferrer Arteaga, secretario. José Luis Cartaya Piñango, subsecretario. Los diputados y diputadas que estén por aprobar el referido acuerdo leído por Secretaría, sírvanse a indicarlo con la señal de costumbre. Aprobado por unanimidad. Tiene la palabra el diputado Ángel Medina.